Dayana Gallo Ambrosis es delegada de la región sexta del Ministerio de Educación de la provincia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Flor? Bueno, un abanico de temas tenemos siempre que se habla de educación, pero yo hay uno que no quería dejar de hablar y tiene que ver con la educación sexual integral en estos tiempos y cómo sirvió esta herramienta además para después sacar a la luz algunos temas que, si se quiere, son trágicos. Por supuesto. Realmente el trabajo que se ha venido haciendo desde el gobierno de la provincia y desde el Ministerio de Educación en particular ha sido un trabajo arduo, complejo, difícil, porque en un primer momento, hace 10 años atrás, la educación sexual integral no estaba así como ahora en agenda. Entonces, los primeros movimientos que empezamos a hacer fueron muy complejos, pero se fue logrando de a poquito. Oposición. Totalmente. Oposición Religiosa. de todo tipo, sí, religiosa más, de todos los credos, pero realmente para nosotros fue todo un desafío y un logro haber llegado a hoy, en donde esta semana titularizaron nuestros equipos de educación sexual integral. Wow. Para que te des cuenta y, bueno, y la gente que nos está escuchando y viendo que cuando empezamos a pensar en la educación sexual integral no solamente fue un hecho de decir, bueno, aceptamos y capacitamos y formamos a los docentes, sino que además nosotros apostamos a tener equipos propios del Ministerio de Educación haciendo esa labor, esa tarea. ¿Cuánta gente? Mira, no tengo el número finito, pero creo que son más de 50 personas que están en ese equipo estable, en donde realmente el trabajo que hacen es maravilloso, porque no solamente se trabaja con los estudiantes, con las estudiantes, sino también con los docentes. Claro, sí. En paralelo, en simultáneo, se hacían talleres. Tenemos que aprender todos. Totalmente. Y esto sirvió también para darnos cuenta de un montón de otras cosas que estábamos acostumbrados a naturalizar. Por ejemplo. La violencia de género psicológica, o digamos, esto de... Sí, el golpe es lo visible. Exacto. En donde, y esa violencia de género que a lo mejor estaba instalada en el trato para con el otro, o para con la otra, mejor dicho. Entonces empezar a visualizar qué es lo importante, o sea, cuándo es un trato amable, cuándo es un trato de autoridad, porque uno puede ser una autoridad y poner sus reglas, o las reglas que son para todas las escuelas, pero cuándo es un maltrato. Entonces digo, esto nos sirvió porque no solamente le sirvió a toda la población estudiantil, esto que vos decís, que nos ayudó a detectar terribles situaciones. Claro, había una dimensión de esto, de cómo iba a eclosionar, porque digo, se empezó a poner en práctica y de golpe y porrazo en un montón de escuelas, a partir de esto de educación sexual integral, empezaron a aparecer algunos casos tremendos de maltrato, de violencia, a partir de relatos de los chicos. ¿Había dimensión? Creo que, como todos y todas, no estábamos dimensionando hasta dónde podíamos llegar. Nos parece que es fundamental seguir profundizando la ESI y nos parece que también esto sirvió, te vuelvo a repetir, no solamente para lo estudiantil, sino que sirvió para los docentes, claro, los asistentes escolares, las asistentes escolares. Porque hay que saber verlo, ¿no? Y después Totalmente. saber ayudar, porque son, digo, me parece como dos instancias. Saber verlo, sí, y reconocer, bueno, acá puede haber un problema, sí, y después saber cómo ayudar. Y también con las mamás y los papás, fundamentalmente las mamás, que al ver el trabajo que hacían sus hijas o sus hijos en la escuela, después se acercaban a la docente y le decían, señor, yo estoy sufriendo violencia de género. O sea, muy fuerte. Te lo cuento y se me pone la piel, se me eriza. ¿Qué hace ahí? Digo, porque uno, el docente, está para ayudar al niño. ¿Qué le dicen a la mamá? No, obviamente que también, sí, se acompaña, porque en realidad los docentes somos aptos para todo terreno. Y últimamente con los tiempos que corren aún más. Siempre digo que es una profesión que realmente es maravillosa y que si no es por vocación, no te podés mantener. No, en el sistema, porque los desafíos son
permanentes. La sociedad va cambiando, va evolucionando o involucionando en algunas cosas, y creo que es fundamental lo que nosotros hacemos como docentes, esto de hacer docencia permanentemente, no solamente con nuestros estudiantes, sino con las familias. Y siempre decimos, la escuela sola no puede, necesitamos de las familias. No, claro. De las familias como estén constituidas, ¿no? Pero sí de esa persona que sostiene ese niño, esa niña, ese adolescente. Bueno, nosotros necesitamos de ellos para seguir adelante y seguir construyendo la educación santafesina, que es una de las mejores del país, que lo digo con todas las letras y convencida de lo que te digo, porque no solamente porque los resultados los indican, sino porque nosotros y nosotras recorremos mucho las escuelas, permanentemente recorremos las escuelas. Y vos ves el compromiso, la vocación, esa pasión, ese amor que le ponen cada una de las docentes, de los docentes, al acto de educar. Y que tiene que ver también con ese cambio de paradigma, que no es ya pararnos de ese lugar del docente que lo sabe todo y que el estudiante, o como antes, o como se sigue diciendo aún, pero el alumno, sin luz, digamos, había que alumbrar. Entonces, digo, esto de poner no, se construye. Realmente algo que lo que extraño y que por ahí hablamos antes de arrancar es dar clases. Por mi función como delegada del ministerio estoy en incompatibilidad, porque tengo a cargo todos los niveles y modalidades. Entonces es una de las cosas que realmente extraño muchísimo, porque es el contacto con los chicos, con las chicas, y que realmente aprendes muchísimo. Porque el docente no solamente está para enseñar la materia, es mucho más que eso. Nosotros estamos para colaborar con la construcción de su proyecto de vida. Me quedan 3 minutos de un montón de temas en carpeta. ¿Qué diferencia grande harías entre educación genital y educación sexual integral? Bueno, hay una gran diferencia. A ver. Hay una gran diferencia porque justamente la educación sexual integral, que tan vapuleada ha sido por algunos sectores, no tiene que ver con la educación genital, sexual y genital. O sea, no estamos hablando del aparato reproductor y del hecho consumado de hacer el amor o entre... No, nosotros estamos hablando de mucho más. La educación sexual integral lo que te da son pautas, alertas, principios, como para que uno pueda ver y dimensionar a dónde está parado en su vida, qué es lo que quiere de su vida, y que no tiene que ver tampoco con una orientación sexual. Digo, es una de las cosas. Por eso la palabra integral lo que hace es abarcar el todo, ¿no? Nosotros enseñamos, digo, educación sexual integral en un niño de 4 o 5 años, que obviamente va a ser distinto al de una primaria o al de la secundaria, o a nivel superior también. Digo, la educación sexual integral vino para quedarse y para plantear cuáles son las políticas públicas que nosotros tenemos para contrarrestar diferentes situaciones. Entre ellas, digo, la violencia de género, que es algo tan marcado y algo que ha pasado siglos y siglos, digo, y hay culturas todavía. Seguro. No. Porque oculto y en silencio, ¿no? Ahora totalmente, está la posibilidad de poner porque está la cultura, por respetar la cultura que uno entiende, pero que no puede soslayar de que existe violencia de género. Entonces digo, son muchas cosas. La verdad que sería difícil en este momento decir, pero a grandes rasgos es una de las cosas es fundamental. Breve, cortito, 1 minuto, si podés. ¿Cuántas escuelas todavía sin gas y cuál es el desafío para si es que se puede terminar en este año? Bueno, ¿cuántas había cuando arrancaron la gestión? Si me lo puede contestar en 1 minuto, te apuro. Es complicado porque nosotros tenemos alrededor de 900 edificios escolares, 1.200 escuelas. En el departamento... En la regional sexta, que es la que conduzco yo. Bien. Sí. Actualmente nosotros tenemos 17 escuelas, más o menos por tirarte un número, pero lo que pasa es que eso va variando, porque también lo que solucionamos un día que pudimos rehabilitar el gas en 3 escuelas hace poquito, en otra a lo mejor tenemos que... ¿Por qué? Porque pierde a lo mejor una cocina, un artefacto. La diferencia sustancial está en sí. Hay una denuncia y se pone el cepo y hay que reacondicionar el establecimiento educativo, que eso lleva un tiempo, un dinero, o sea, toda una línea de trabajo. O si se detecta que hay una pérdida,
inmediatamente infraestructura escolar corta el gas, se repara esa pérdida y se reanuda de manera rápida. Así que la realidad es que estamos trabajando muchísimo, están todas las escuelas tomadas, nosotros priorizamos las que tenían comedor y copa de leche como primer medida, e inclusive dentro de esas escuelas priorizamos hacer trabajos en partes y se le está dando el plato de comida caliente y la leche caliente. Y estamos viendo de calefaccionar de distintas formas, ya sea desde lo eléctrico, desde solucionar, lo que pasa es que no todas están preparadas también, entonces hay que adecuar la instalación eléctrica para poder calefaccionar de esa manera. Bueno, te comprometo para otra oportunidad antes de fin de año. Gracias por venir. No, por favor, cuando quieras, a disposición. Gracias por invitarme. Gracias por estar. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes.